Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de salud mental, bienestar y tecnología, con conciencia y propósito. Hoy continuamos con nuestra tercera temporada, IA con Conciencia, y en este episodio traemos un tema muy especial y que parece sencillo, pero realmente es muy poderoso, y es el arte de preguntar bien. Así es, Laura, porque en un mundo lleno de respuestas rápidas, la clave ya no está en saberlo todo, sino en hacer las preguntas correctas. Y ojo, esto no solo aplica a cómo usamos la IA, también a cómo vivimos con más curiosidad y profundidad. Exactamente, Leo, y es que cuando pensamos en comunicación, tal vez nos solemos enfocar solamente en lo que respondemos, en nuestras respuestas, pero en realidad es que hay preguntas que abren o cierran puertas e incluso conversaciones. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que una buena pregunta puede transformar una conversación, puede transformar esa comunicación e incluso también, y aquí pasándolo a la parte de la tecnología, transformar también una búsqueda en internet, en Google e incluso con alguna inteligencia artificial. Claro, o en una IA, si la lanzas una pregunta vaga, te devuelve algo igual de vago. Pero si formulas con claridad y contexto, la respuesta se vuelve mucho más útil. No es lo mismo preguntar ¿todo bien? A preguntar ¿qué fue lo más retador de tu semana? La primera pregunta se queda en un sí, la segunda abre un sinnúmero de oportunidades de alguna manera, ¿no? Es como... Y eso, mientras leía esto, yo pensaba en las respuestas con mis hijos, ¿no? Cuando se suben al carro y les pregunto, ajá, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. Y ese es el bien, o sea, ¿qué cualidad es ese bien? Pero es que no sabemos preguntar. Realmente tenemos que ser específicos. ¿Qué fue lo más divertido que pasó hoy en el día? Y ahí se riegan hablando. Entonces creo que es lo mismo, ¿no? Totalmente, Leo. La clave es precisamente en saber formular esas preguntas y de eso es lo que vamos a hablar un poco, porque no solamente en la vida, sino que en la inteligencia artificial también pasa lo mismo. Y aquí entonces en este episodio y en esta temporada, pues que estamos precisamente hablando de esa IA mucho más consciente, la idea es que podamos entender y aprender cómo la calidad de esas preguntas también nos generan respuestas también con muchísima más calidad. Una pregunta tal vez muy superficial me puede traer respuestas superficiales, pero tal vez una pregunta bien pensada, bien formulada me puede entonces abrir conversaciones mucho más profundas y darme respuestas tal vez mucho más acertadas. Exacto, un mal prompt, que es ese concepto de lo que le entramos, ¿no? De la pregunta que le hacemos a la IA, devuelve algo básico, pero si preguntas con claridad y contexto, el resultado se dispara. Y lo mismo ocurre con las personas, si preguntamos con intención, obtenemos profundidad. Así es, Leo, por eso entonces, y aquí ya entrando un poco con esos conceptos, por eso hablamos de ese prompt engineering, que básicamente y actualmente es como esa habilidad técnica, esa habilidad blanda que me permite a mí ser mucho más clara, ser mucho más específica, tener entonces esa habilidad también y esa competencia de poder preguntar mejor a esta inteligencia artificial, porque, bueno, suena muy sofisticado el término, pero en realidad es algo muy simple y es entonces ese arte de poder aprender a diseñar esas buenas instrucciones, esas buenas preguntas que yo le debo dar a esa inteligencia artificial para que me entienda, para que realmente comprenda qué es eso que yo estoy necesitando y también me dé la respuesta que yo estoy esperando. Exacto, no es simplemente escribir una pregunta, o sea, como dicen muchos, no sé si lo has visto, ¿no? Que no traten a la IA como Google. Es darle a la IA suficiente contexto, detalle y forma. Es como aprender a hablar su idioma. Y aunque parece algo técnico, en el fondo es una habilidad blanda del futuro. Implica comunicar con claridad, tener curiosidad para explorar diferentes enfoques y hasta empatía para pensar cómo formular lo que queremos realmente obtener. Totalmente, Leo, y es que antes se valoraba mucho a quien tenía todas las respuestas, ¿no? Pero hoy día también valoramos mucho a quien sabe preguntar, a quien tiene entonces esta habilidad y esta competencia por
hacer esas buenas preguntas y dar esas buenas instrucciones. ¿Para qué? Para que un poco también me pueda ayudar a entender mejor entonces cómo funciona esa dinámica con la inteligencia artificial, a resolver incluso ciertos problemas o temas complejos que yo estoy teniendo en mi día a día y sobre todo también a mantener viva esa curiosidad y esa relación dinámica con la inteligencia artificial. Claro, y es que, y me llama la atención porque lo estamos relacionando mucho con la vida, con nuestras relaciones con los seres humanos, pero es que también es cierto, o sea, ¿qué mantiene viva una relación? La curiosidad, las preguntas, el estar constantemente haciendo. Hacer preguntas es un acto de humildad y de apertura. Nos recuerda que no lo sabemos todo, pero queremos aprender. Y eso aplica para cualquiera, desde un líder que busca inspirar a su equipo hasta alguien que quiere aprovechar mejor la IA en su día a día. Así es, Leo, creo que esto ya es un tema que, y ya lo hemos hablado en algunos otros episodios, que la IA llegó para quedarse, entonces qué importante es que nosotros también podamos aprovecharla y podamos tal vez usar estos elementos, estas herramientas para fortalecer esa comunicación con la inteligencia artificial. Pero bueno, también como con las personas, también existe en esa comunicación algunas malas preguntas y digamos que en la inteligencia artificial también sucede, un poco el ejemplo que tú estabas mencionando entonces con tu hijo, también con la inteligencia artificial podría funcionar una mala pregunta en donde si yo le doy la instrucción de que me dé, por ejemplo, un resumen sobre cierto tema, le digo, dame un resumen sobre comunicación, ya que estamos hablando de esto. Y estoy esperando tal vez una respuesta bien profunda, algo mucho más complejo, evidentemente no me la va a dar porque yo no le estoy dando ese contexto, no estoy siendo específica. Entonces este concepto de comunicación puede ser demasiado amplio y la respuesta también va a ser demasiado amplia o demasiado ambigua incluso. Entonces no me va a permitir a mí tal vez tener la respuesta que yo estoy esperando o darme lo que yo estoy necesitando en el momento. Exacto, es como preguntar cómo ser feliz. La IA te dará algo genérico, pero si formulas, dame 3 estrategias de liderazgo para motivar a un equipo remoto de ventas, ahí la respuesta ya tiene sustancia y más bien te puede sorprender y inmediatamente elaborar algo increíble de esa base que te dé esta respuesta, ¿no? Exactamente, Leo. De hecho es que, bueno, parte de este episodio también es que vamos a dar un poco esas estrategias y un poco ciertos tips para cómo aprender a mejorar esos prompts que usamos con la IA, pero antes de mencionar esas estrategias, aquí para también comentarlo un poco de lo que he estado haciendo últimamente con el equipo y es que implementamos unas nuevas sesiones porque bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial está con nosotros en el día a día en el trabajo, entonces lo que queremos hacer un poco en el equipo es que entre todos podamos aprender tal vez qué es eso que hemos vivido con la inteligencia artificial, que le puede servir a otra persona, cómo entonces también nosotros podemos mejorar ese uso, que sea mucho más responsable, más consciente de la inteligencia artificial. Y de hecho ya tuvimos una de estas sesiones y en esa sesión los chicos que incluso son también del área de ingeniería, que tal vez tienen como mucha más curiosidad en este mundo pues de la tecnología y de la inteligencia artificial, me mencionaban que es muy importante en esa dinámica con la IA, por ejemplo, si yo voy a darle una instrucción a ChatGPT, que yo pueda entonces ser lo más específica posible, que pueda dar todo el contexto necesario para que realmente digamos que me entienda qué es eso que yo necesito. Y lo he venido aplicando en donde, y bueno, aquí también creo que es una tarea que es en donde yo pongo esa parte humana de poder dedicarme el tiempo a darle todo el contexto, porque entonces a veces pensamos que al usarla y al darle una instrucción muy básica por optimizarme tiempos, pues me va a dar toda la respuesta y no, yo también entonces necesito y lo que me he dado cuenta es que yo debo dedicarle también tiempo a escribirle toda esa instrucción para que realmente me entienda y me dé lo que yo estoy necesitando. Porque, bueno, y aquí hablándolo desde mi experiencia, antes entonces lo que hacía era darle tal vez algo muy sencillo y yo asumía que me iba a entender y entonces me generaba una respuesta y sobre esa respuesta tenía que hacerle muchas modificaciones. Y aquí no estaba, digamos que, optimizando tiempos, que era mi objetivo, sino que por el contrario estaba intentando hacer como una y otra vez la misma cosa. Entonces, a partir de esto también que me han enseñado y que he aprendido incluso en esa experiencia,
ese contexto que le doy ahora es demasiado amplio, entonces me dedico a organizar un poco las ideas en mi mente y luego entonces a ponerle toda la instrucción, a ser mucho más específica, darle entonces todo ese contexto para que realmente me pueda dar esa respuesta que yo necesito y que tal vez si debo hacer algún ajuste, pues sea algo muy mínimo y realmente me optimice ese tiempo o ese proceso, que es lo que al final estoy buscando, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso también que tengamos esto en cuenta y bueno, ya aquí para entrar a esas estrategias, que podamos entonces tener todo esto para que realmente nos pueda funcionar esa relación y esas conversaciones que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Entonces, 5 buenas prácticas para precisamente crear mejores prompts y obtener esas respuestas mucho más útiles. La primera es lo que ya un poco les he hablado, dar ese contexto. Entonces, realmente explicarse qué es lo que yo estoy necesitando, si tal vez le voy a decir que quiero un plan de marketing, entonces especificar mucho cómo quiero ese plan de marketing, en qué momento, para cuándo, bueno, qué objetivo tiene, como que le pueda dar todo el contexto necesario para que me dé la respuesta que yo estoy buscando. Segundo segunda estrategia importante es ser muy específico. Entonces, precisamente entre más detalles yo pueda incluir, más precisa va a ser esa respuesta. Entre más le pueda dar y más le pueda compartir de eso que yo soy o de eso que necesito, pues va a ser muchísimo más acertada esa respuesta. Tercero, importante también y que a veces no lo hacemos y también me he dado cuenta que funciona, es pedir un formato. Si yo entonces le indico a esa IA cuál es el formato que yo necesito, pues va a ser mucho más fácil entonces que esa respuesta sea lo que yo estoy buscando. Formato entonces hace referencia a si es una tabla, si quiero una lista, si quiero tal vez un guión, si quiero un resumen, bueno, que en general yo le pueda indicar qué es eso que yo estoy esperando. Como cuarta herramienta importante o estrategia, más bien, es definirle un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo le puedo entonces decir, actúa como abogado, actúa como doctor, actúa entonces como un profesor de matemáticas y explícame esto. Si es algo que estoy usando para mi hijo, por ejemplo, porque también lo puedo usar como en mi día a día. O entonces le puedo, digamos que en mi caso, actúa entonces como profesor de, no sé, coach de liderazgo, si estoy yo pensando en hacer una sesión de liderazgo, por ejemplo. Y que aquí me voy a dar cuenta que con esa entonces instrucción de definir un poco más ese rol, la respuesta va a ser totalmente diferente y el resultado va a ser muchísimo mejor y muchísimo más acertado de lo que yo tal vez me imaginaba. Y como última, también es muy importante aquí como tip extra que podamos entender y podamos ser flexibles a que esa IA también se puede equivocar, de que no debe entonces ser perfecto ese primer intento, de que es muy importante que yo haga como un double check, que yo revise, que yo pregunte tal vez sobre eso que me dio, sobre esa respuesta, que yo pueda ajustarla, que yo pueda verificar un poco si tal vez yo estoy buscando información o fuentes o estadísticas, que yo pueda verificar que eso sucede, porque también puede ser que me dé alguna cosa que no esté muy cierta del todo o que sea tal vez no tan reciente, y aquí también puede entonces afectar digamos que esa respuesta o ese proceso que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces es muy importante que yo no esté tan confiada al 100%, sino que también haga una revisión al final de esa respuesta para ver si realmente es lo que yo estoy buscando, lo que estoy necesitando. Entonces creo que con estas estrategias va a ser mucho más fácil que podamos mejorar ese uso responsable, consciente y sobre todo, creo yo, con propósito de esa inteligencia artificial. ¿Sabes qué me gusta de eso, Laura? Que ahí está el elemento humano, porque al final nosotros somos responsables del producto que vamos a presentar. Entonces, si bien la IA es una herramienta que nos apoya, nos ayuda, nos facilita el trabajo, pero no es una lámpara mágica con un genio perfecto, ¿no?
O sea, realmente necesitamos chequear, necesitamos ver las fuentes, pedirle las fuentes, ¿de dónde sacaste esto? O sea, para estar seguros de que nosotros vamos a compartir algo acertado, algo correcto, porque al final es nuestra persona la que se va a estar enfrentando al proyecto, ¿no? La que va a presentar el proyecto. Entonces, es una... Y la otra cosa que también me encanta es esto de que al final es una conversación. Es algo, vamos afinando la pregunta, la respuesta encaja, a mí me da risa porque ahora, por ejemplo, la que yo más uso es ChatGPT, y ChatGPT ya hay un montón de cosas que ya sabe de mí porque yo he venido platicando, he venido conversando, ¿no? Y he aprendido precisamente a hacer estas preguntas. Entonces, por ejemplo, lo que me llamó la atención, que la verdad que lo del formato me abrió los ojos, porque no estaba tan consciente de la importancia de pedir lo que estoy queriendo en un formato. Eso me ayuda un montón. O sea, pero bueno, en fin, tenemos que aprender a preguntar. O sea, y creo que una pregunta que nos tenemos que hacer es, la pregunta que estoy haciendo, ¿abre o cierra la conversación? ¿No? Así es, Leo, y creo que aquí, digamos que en resumen, ese futuro no va a ser de quien tenga todas las respuestas, sino de quien sepa preguntar, de quien sepa entonces y quien tenga también esta habilidad, de quien tenga entonces esta competencia que no solamente entonces aplica a esta relación con la tecnología, con la IA, sino que en general, pues en las relaciones pues, interpersonales también que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, qué importante entonces que yo pueda también lo que hago en el día a día con mis relaciones interpersonales, aplicarlas también a esas conversaciones que estoy teniendo con la inteligencia artificial para que le pueda sacar todo el provecho necesario y que realmente lo pueda ver de una forma muy positiva, ¿no? Que me funcione entonces esta relación que estoy teniendo con esa IA. Y yo creo que acabas de dar la frase del día. El futuro es no de los que tienen todas las respuestas, sino de los que saben preguntar. Y eso, yo como un estudioso de las generaciones, porque a mí me fascina ese estudio de generaciones, me doy cuenta cómo esto ya es chocante, de alguna manera, Laura, para nuestros adultos mayores. Porque ellos fueron enseñados y están acostumbrados precisamente a tener todas las respuestas. Y la parte de preguntar y aceptar que no las tienen, les cuesta un poquito más. Y es por eso que hay esta reticencia y este cuidado extremo ante la IA, porque sí realmente están un poquito preocupados, porque la tendencia de ellos es tener todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, pero creo que la gran enseñanza aquí es no temerle a la IA, sino de aprender a hablarle con inteligencia. Lo que preguntamos define lo que vamos a recibir. Así que los dejo con estas preguntas, porque siempre nos gusta preguntarles a ustedes, ¿qué pregunta poderosa se llevan de este episodio y quieren aplicar en su vida o en su trabajo? Claro que sí, Leo, y bueno, nos encantaría que nos puedan responder, que puedan también interactuar un poco más en esta tercera temporada, precisamente con ese tema que es tan del día a día, que ya, como lo hemos mencionado un montón de veces, está para quedarse y va a seguir creciendo. Entonces, qué importante es que entre todos también podamos aprender. Seguramente ustedes también han tenido diferentes experiencias con esa inteligencia artificial y nos pueden aportar también en todo este aprendizaje que estamos teniendo, digamos que simultáneamente. Así que igualmente muchas gracias por escucharnos en este episodio, por estar muy pendientes, por seguir con nosotros episodio y temporada tras temporada. Los siguientes episodios van a venir con unos invitados muy especiales, así que no se los pierdan. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Más Humano Podcast. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en LinkedIn. Allí van a poder encontrar también cierto contenido complementario, ciertas secciones que tenemos especiales para ustedes, tips y herramientas y estrategias que seguramente les van a funcionar un montón también en ese cuidado de la salud mental y en ese uso de la tecnología con conciencia y con propósito. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Leo, también por tu participación en este episodio. Nos alegra mucho seguir teniéndote con nosotros y nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor, envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.